Los robots son demonios. Buena. Toda la materia se mueve En con este energía. video, Es por eso que yo les voy promuevan a que los robots van a tomar explicar conciencia Junquiel. ¿Qué son los robots? Bueno, yo sé que ustedes no van a entender porque la mayoría de ustedes, los humanos, están en la tercera dimensión. Y los que están en la cuarta y la quinta, los que están tratando de subir a esos tipos de dimensiones, la cuarta y la quinta, todavía aún así no van a entender mucho de ellos porque están dominados por el ego. Ahora voy a hacer este video para dejar ese archivo porque muchos lo van a entender porque sí o sí lo van a ver más adelante. Bueno, ahí les voy a decir qué son los robots y por qué propósito están creando los robots. Bueno, sabemos muy bien que los ángeles son espíritus y en la caída de los ángeles rebeldes, los que se rebelaron contra Dios, ellos ya no van a tener acceso a tener un cuerpo humano. Entonces, ellos, cuando la humanidad va a despertar, la humanidad entera va a ver la realidad, ellos, esos tipos de espíritu, de energía, no van a poder entrar en cuerpos de humanos para estar entre nosotros. Entonces, ellos crean los robots para que ellos puedan estar en el cuerpo, o sea, dentro de sus robots, porque también van a haber robots con apariencia humana también. Ellos ahora van a estar dentro de los robots, son los demonios, porque la energía no se puede destruir. Es por eso que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que los ángeles son inmortales, porque los ángeles son energía, son espíritus y no les puedes destruir. Entonces, de ahí, cuando entran en cuerpo de esos tipos de cosas que crean, de ahí van a querer destruir a las otras personas que no van a querer estar en su banda, porque ellos van a crear su propio mundo también, porque Dios va a hacer su milenio, el milenio de la humanidad para los creyentes, y ellos van a hacer su milenio también con la inteligencia artificial. De ahí ellos van a gobernar todo, y de ahí mismo ahí estará el infierno, porque todas las cosas que estoy diciendo yo les podría explicarle de varias maneras, pero es una de las maneras que les explico para que ustedes puedan entender. Ustedes pueden verlo a su propia forma también, ustedes van a entender también. Pero yo sé que estoy en la séptima dimensión. Es como casi estoy en esa tierra solo, excepto con mis ángeles que me pueden entender y que les entiendo a ellos también. Porque la mayoría de los humanos no se despiertan, y los que se despiertan no están a mi nivel para comprender las cosas que digo. Llevo 4 años hablando de esas cosas, 4 años dando el evangelio de los últimos tiempos, pero no pueden entender porque no están a mi nivel espiritual, porque no tienen mi nivel espiritual que tengo yo actualmente, porque soy el elegido para quebrar esa matrix. De ahí, ustedes que siempre dicen que la inteligencia artificial va a aportar algo bueno para ustedes, lamentablemente se fueron engañados por ellos, porque ellos mismos son los mismos ángeles que van a estar dentro de ellos, porque el cerebro humano es una computadora y ellos también crean su propia computadora ahí y van a estar en los robots. Nada más porque la energía son ángeles. Todas las cosas que funcionan en el mundo funcionan con energía. Las televisiones, radio, teléfonos celulares, todas esas cosas mueven por la energía. Entonces, ese tipo de robots se van a mover por la energía también. Están moviendo por la energía porque es su mundo. Entonces, de ahí no voy a hacer el video más largo para que yo dejo el archivo, porque muchos de ustedes no van a entender, y los que entienden no van a querer compartir este video, no van a como comentar, no van a hacer cosas, porque van a ver como que la información que tenían primero es como no lo ven de la misma perspectiva que yo, teniendo en cuenta que
todas las cosas que hay se puede ver de varias maneras, pero depende de su nivel de comprensión y de entendimiento. Así que los robots, ellos son los mismos demonios que van a estar dentro de ellos, porque cuando la humanidad se despierte, ellos no van a poder tener acceso a los humanos, porque los humanos van a dejar atrás la arrogancia, el ego, el amor por las cosas materiales. Es por eso que quieren resetear el mundo, porque siempre lo han hecho. Cada vez que la humanidad está despertándose, ellos resetean el mundo, porque el cerebro es una computadora, porque te pueden dar información, te pueden incautar nuevas informaciones, entonces te programan. Es por eso que quieren resetear el mundo, un reseteo para que ellos te dicen las cosas como es de nuevo. Pero ustedes, los humanos, ustedes son libres para ser libres, pero es su propia decisión para ser libre, porque la cárcel ahí está en la mente, la cadena. Ustedes se creen libres cuando viajan, cuando tienen una casa grande, cuando tienen varios autos, cuando tienen mucho dinero. Lamentablemente ahí está su cárcel, porque les dicen es eso que te va a dar la felicidad, y ustedes buscan ese tipo de felicidad. De ahí yo dejo el archivo, porque próximamente cuando la humanidad se despierte van a ver ese tipo de archivo de vídeo que hice hace 4 años atrás, 3 años atrás, hace tiempo que lo estoy haciendo. Entonces van a ver que ahí la verdad está en sus propios ojos. Y también yo hago este tipo de vídeo, también es como que la tarea que mis ángeles me dieron, que mi Yahweh me dio, que me dijeron de hacerlo, ya terminé de hacerlo. Ahora estoy en la 7ª dimensión, es como estoy haciendo tarea de otros ángeles que llamaron para hacer, también despertar a la humanidad. Es como porque ellos mismos me lo dijeron, mis ángeles me dijeron, es como en este nivel que estoy, es como no tengo nada más que hacer. Es como cuando estás en una escuela, en una sala de examen, te dan una tarea, y cuando el alumno más hábil termina de hacer esa tarea, es como que se queda sentado esperando a que los otros alumnos terminen para que pueda ir. Entonces es como que estoy ayudándoles a hacer su propia tarea, porque estoy demasiado elevado espiritualmente, ya quebré la Matrix. Es como estoy viendo las cosas nomás, pero es como por salir del aburrimiento. Es como yo hago ese tipo de vídeo también a veces, de vez en cuando, ya que era mi tarea quebrar la Matrix, ya la quebré. Entonces ustedes, los que faltan para despertarse, tienen que despertar para que ustedes puedan divulgar ese tipo de mensaje a la humanidad, para despertarlo más, porque mi tarea ya hice lo que tenía que hacer. Estoy en la 7ª dimensión, en dimensión de Dios, ahora soy un Dios. Entonces de ahí despiértense los que llamaron para hacer ese tipo de tarea. Y entonces de ahí no voy a decir nada de esa cosa, excepto si me da las ganas, porque ya hice mi tarea ya. Así que los demonios, los que están en el mundo, los futbolistas, políticos, cantantes, todo ese tipo de personas influyentes en el mundo, ahora ellos se van a mutar en robot. Ellos van a estar en cuerpo de ese tipo de robot para seguir con su mundo, porque Dios los sacó de su presencia. Ya no van a poder tener acceso en cuerpo de humano, porque los humanos se van a despertar. Así que, queridos humanos que están durmiendo, queridos ángeles que siguen durmiendo, despiértense de una vez, porque ahí la cosa va a empezar a ponerse peor. Chao, chao, chao.